Lo decíamos ya, 17 grados de temperatura en Santiago, cielo despejadísimo en la capital, estamos esperando 26 de máxima y brilla el sol. Nadie podría creer que eso fuera un factor que influyera en alteraciones del ánimo. Puede ser la llegada de la primavera un factor desestabilizador, una maldición incluso para quienes sufren alteraciones en su estado de ánimo. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de verdad en el aumento de las depresiones, en el aumento de suicidios en primavera? Lo vamos a conversar con Mónica Oyarzún, es terapeuta ocupacional, experta en salud mental, docente de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por Muchas venir. gracias. Partamos contestando las preguntas más generales, las preguntas más grandes. Lo hablábamos antes de entrar al aire. ¿Es cierto que aumentan las depresiones en primavera? Más que aumenten las depresiones en primavera, lo que ocurre finalmente es que los cuadros de depresión se agudizan en primavera o finalmente se evidencia más que las personas están cursando por un cuadro depresivo. A raíz de que la primavera finalmente todo florece, hay más luz, la gente sale más a las calles, hay más participación social, hay más interacción finalmente, y las personas con cuadro depresivo que están bien arraigados no cumplen esos conceptos o esas expectativas que tiene la sociedad. Finalmente no tienen ganas de participar, no tienen ganas de salir, están en sus casas, cosa que habitualmente en invierno uno podría entender más. Con los días nublados, los días de lluvia, uno puede permanecer más en cama. Claro, a uno le parece un poco más lógico que la oscuridad, el encierro más temprano, el ver menos gente, es al revés, como que ahí se... Pero puede ser que aumenten las depresiones en primavera, que se produzcan más depresiones, pero que esos mismos cuadros se intensifiquen durante la primavera. Exactamente, se intensifiquen en los cuadros de que ya están o finalmente las personas se empiezan a dar cuenta que están cursando por un cuadro de depresión en primavera, porque se sienten fuera de la sociedad, sienten que no están cumpliendo lo que toda la sociedad está viviendo finalmente. ¿Esas son las principales razones? Esa es la principal razón, y que lo otro que con el aumento de la luz finalmente que está en primavera, lo que ocurre es que las personas tienen más energía, y al tener más energía las personas empiezan a hacer conductas que puedan causar daño a sí mismas, pensando en el aumento de suicidio o riesgo de suicidio en primavera, porque la persona tiene más energía para hacer más cosas, para planificar cosas y finalmente lo realiza. Piensa que los cuadros de depresión y un cuadro de trastorno del ánimo son cíclicos. Y finalmente a veces también ocurre que en primavera este cuadro que estaba estabilizado se agudiza. Entonces la persona tiene más energía y pueden hacer que cause finalmente gatilla un intento de suicidio. Pero la otra hipótesis o la otra razón es bien potente, que tiene que ver con esto de lo social, como esta obligación tal vez es como los años nuevos, que uno está obligado a pasarlo bien. Es mal visto de alguna manera o es un bicho raro que yo no lo pase bien en primavera. Como que está todo determinado para que yo sea eventualmente más feliz, salga más, vea más a mis amigos, esté más en una terraza, llegue más tarde a la casa. Sí, efectivamente, la sociedad nos exige mucho diariamente. Estamos en una sociedad que es bastante exigente. Tenemos que cumplir expectativas, tenemos que cumplir nuestro trabajo, tenemos que cumplir nuestros roles finalmente como padres, como pareja. Y entonces, si yo no cumplo esas expectativas, si yo no estoy acorde a la sociedad, al ritmo de vida, yo finalmente me siento fuera y puedo causar de que quiera dañar mi vida o pueda sentir de que no formo parte de esta sociedad. ¿Ya? ¿Y el aumento de las intenciones de suicidio o el aumento directamente de suicidio está corroborado, está comprobado? Sí, hay un aumento de descompensaciones y un aumento de los intentos de suicidio y de los suicidios en primavera. Eso está demostrado. Está demostrado, está demostrado. Con cifras. Sí, con cifras, sí, a nivel nacional. Bueno, piensa que Chile ha aumentado también el riesgo de suicidio a nivel de los adolescentes, de los preadolescentes. Esto se suma finalmente el riesgo de suicidio que aumenta en primavera y se está aumentando también el rango etario de los intentos de suicidio. Antes los adolescentes y los preadolescentes no estaban incluidos en este tema, pero ahora finalmente por toda esta exigencia educacional, los altos estándares, hablemos de en el rendimiento escolar, finalmente hacen que se suma la crisis de adolescencia, que es una crisis que finalmente tiene un montón de síntomas, es bastante polimorfa, y esto hace que también los adolescentes hagan intentos de suicidio. La literatura, cuando uno ve artículos a propósito de la incidencia de la depresión en primavera, aparece también la alergia como un factor.
me cuesta creer que sea así, pero parece que es efectivo. Sí, la alergia es algo que se está empezando a estudiar y a tener bastante, se ha empezado a reflexionar acerca de, porque finalmente un cuadro alérgico afecta a la rutina diaria, afecta a nuestro ciclo sueño-vigilia, por ejemplo. Una persona con alergia no duerme bien, no descansa. Pero alguien que es alérgico está relativamente acostumbrado a esa sintomatología y sabe que en esta época uno padece esas cosas y está relativamente acostumbrado, creo, ¿no? Sí, pero finalmente como por la mayor demanda que tiene la sociedad ahora actualmente, eso puede causar de que se sume o se asocie a un cuadro depresivo. También no solamente por la alergia propiamente tal, pero se suma a eso, por ejemplo, un evento estresor ambiental, una pérdida de un trabajo, la muerte de un ser querido, una ruptura matrimonial. Eso puede causar que la persona se le gatille un cuadro depresivo, sumado a la alergia que estaba, este de rendimiento. Lo que hablamos al principio, esta posibilidad que en la primavera se gatille o uno tome conciencia o uno se dé cuenta que está cursando un cuadro depresivo. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo me doy cuenta? Porque es distinto estar bajoneado, cuando uno dice en buen chileno, o sin ganas de hacer cosas, a estar deprimido necesariamente, ¿no? Lo importante es que uno tiene que considerar o darse cuenta las personas es finalmente que esta baja de ánimo persiste más de 2 semanas. Ya la gente empieza, como bien decías tú, empieza a perder el interés en hacer las cosas que antes eran satisfactorias. Las cosas, por ejemplo, una dueña de casa que tenía algún hobby, bordar, tejer, alguna actividad recreativa, finalmente empieza a dejar de realizarla. Y eso persiste 2 semanas. Ya no siente satisfacción en realizar las cosas que antes eran placenteras. Empieza a un aislamiento también, participar más, participar menos, interactuar menos con la gente que se rodea, aislarse. También a veces se suman cuadros de irritabilidad. Por ejemplo, la gente está muy irritable, tolera menos no sé, los errores de los demás, empieza a ser menos empática finalmente con las falencias de las demás personas, incluso hasta con los animales, con los niños. Eso son cosas que uno tiene que estar alerta finalmente, y si eso se persiste por más de 2 semanas, consultar ya sea a un especialista, ir a la atención primaria. En Chile existe el plan nacional, en el plan nacional y está marcado también el GES de depresión, donde la gente puede acceder finalmente a la atención primaria, a consultar en la consulta médico general, poder esbozar a su médico y hablar de lo que le está pasando. Yo creo que es súper importante que la gente no solamente tenga en cuenta de que esto en realidad a lo mejor tiene que ver porque estoy con una sobrecarga laboral o por algún problema, estrés, claro, sino que consulte y hable del tema y diga, me está pasando esto, quizás haga un poco un autoanálisis de estoy más irritable, estoy más enojada, ¿qué me está pasando? Y lo pueda verbalizar. Y cuando decimos que los preadolescentes, los adolescentes han entrado a esta lamentable lista de quienes padecen depresión en Chile particularmente, me imagino son los mismos síntomas que tienen que atender los papás, eventualmente los profesores o el círculo de un niño menor de edad, ¿no? Exactamente. Bueno, en el adolescente, como la crisis adolescente tiene todas estas características, el adolescente se aísla, está más desganado. Exacto, o sea, son cosas que uno dice ya, esta es la del pavo, o es adolescente, uno cuando es adolescente se encierra en la pieza, pasa más tiempo solo, no le gusta hablar mucho con los papás, pero es parte de la adolescencia. ¿Cómo distingo? Yo creo que los papás tienen que estar bien alerta, en ese sentido, tratar de no perder la comunicación con sus hijos y en realidad ver algún tipo de rendimiento escolar, estar atento a los síntomas. Si bien es parte de la adolescencia, yo creo que tienen que estar en contacto y tratar de conversar con sus hijos para saber y ver si en realidad esto puede ir más allá. Y no temer consultar, quizás en ese sentido, consultar de más, versus a no realizarlo porque pensamos que todo esto puede ser crisis de la adolescencia y se le va a pasar solo. Claro, yo sé que estábamos hablando de la primavera y la depresión, pero en términos generales, factores como el bullying escolar, porque hemos visto casos súper dramáticos en el último tiempo de suicidios de niños directamente gatillados por esa situación. ¿Ha influido en que los preadolescentes y los adolescentes estén en esta larga lista de depresiones? Yo creo que es multifactorial finalmente. El tema del bullying yo creo que también puede afectar a que un adolescente se deprima y eventualmente también haga un intento de suicidio. Por lo tanto, la importancia que adquieren los profesores o quienes están en el colegio o los mismos amigos en el colegio puede llegar a ser vital, porque un papá no está en el colegio. El papá no está en el colegio, por eso finalmente hay un tema que ahora se está revisando el Plan Nacional de Salud Mental, se está revisando el borrador, esto
partió el 2000 y ahora está haciendo una nueva revisión. Y una de las temáticas también es incorporar a todos los estamentos que participan en el tema de la salud mental, que es bastante global, es multifactorial. Entonces el tema de los profesores es muy importante, y una de las cosas que está discutiendo es que poder capacitar, como en otros lugares, capacitar a los profesores, sobre todo en la etapa de la adolescencia o preadolescencia, para que estén atentos a distintos síntomas, ¿ya? Y no solamente en el cuadro de la depresión, también tiene que ver con los primeros episodios de esquizofrenia. Entonces, es algo que por lo menos la política del ministerio ha reflexionado y quiere intencionar para que esto se realice en forma más sistemática. Estamos conversando con Mónica Oyarzún, terapeuta ocupacional, experta en salud mental, docente de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Central. Tú me hablas de los planes del ministerio, de cómo se está tratando de renovar, actualizar esta situación, y me recuerdo, apunto al episodio de la muerte de Eduardo Bombalet. Generó muchísima conmoción por quién era Eduardo Bombalet, por lo conocido que era, pero además surgió toda una crítica a nivel de redes sociales, a nivel de prensa, a propósito de la salud, de nuestra salud mental en Chile, de lo descuidada que está en relación a otras áreas. Se conmemoró hace poco, el 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, y yo quería saber en qué condiciones estamos para conmemorar un día así. ¿Cómo es el estado de la salud mental en Chile? En términos de atención del Estado, en términos de atención social, en esa lógica. Yo creo que es como chilenos cuidamos poco nuestra salud mental, ¿ya? Personalmente. Si tú haces un estudio de cómo está tu rutina diaria, no hay un equilibrio finalmente entre las actividades productivas, actividades de tiempo libre y actividades de ocio que deberían ser. Se suma a esto que tampoco hay actividades de esparcimiento deportivas, que también, porque el deporte efectivamente también está demostrado que ayuda a que nos sintamos mejor por las endorfinas, y eso nos ayudaría a nuestra mejor calidad de vida y a nuestra salud mental, finalmente por la distracción que eso ocurre. Entonces, como chilenos, yo creo que tenemos que hacer un análisis de cómo estamos viviendo finalmente, la exigencia diaria, el tema del tiempo de los traslados, por ejemplo, que nos juega en contra en este Santiago puntualmente, donde la gente se demora 2 horas en acceder a su puesto de trabajo. Son cosas que tenemos que reflexionar y que tenemos, ojalá, en la medida, ir modificando o incorporando algunos de estos elementos, como yo te decía. Pero eso a nivel de conductas personales. Sí. Pero el Estado, ¿cómo nos cuida? ¿El Estado cómo cuida nuestra salud mental? Estoy pensando en cobertura de salud, estoy pensando en garantías. Hablábamos que el GES tiene la depresión, pero ¿nos quedamos en eso? Yo creo que el Estado tiene las intenciones, ya finalmente no se ha concretado. Si uno se pone a evaluar hasta ahora, el Plan Nacional efectivamente se realizaba por una cosa de intencionalidad de algunos dispositivos finalmente por realizarlo. Sin embargo, el gobierno está propiamente en fomentar una ley de salud mental, y yo creo que una vez que esto surja, ya los planes van a poder llevarse a cabo en todas las instituciones sin que tenga que ver con la voluntariedad, ¿ya? Y el tema de la promoción y la prevención es fundamental. Y también estamos al debe todavía. Todavía estamos al debe, pero esperamos que no, que el próximo año, ya saliendo la ley, esto mejore y el nuevo plan. Mónica Oyarzún, terapeuta ocupacional, experta en salud mental, docente de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Central. Muchísimas gracias por venir a una nueva mañana en Cooperativa. Gracias a ti. Chao. Nos vamos a la pausa. En Cooperativa, palabras con historia, junto a Héctor Vélez Mesa, presenta Advantix, la pipeta de Bayer que elimina garrapatas y pulgas en perros. En el lenguaje coloquial de nuestro país, la expresión apretar cachete significa huir a toda velocidad, precipitadamente. La palabra cachete aparece en el diccionario